Se llamaba Shady Palms. Una residencia de ancianos familiar que llevaba funcionando desde finales de los 70. Se caracterizaba por sus colores vibrantes, sus exuberantes jardines, su exquisita comida y su piscina. A los ancianos les encantaba la piscina. Además, era una de las pocas residencias que podía presumir de tener una propiedad frente al mar, algo que muchos residentes disfrutaban. Casi todos los días, uno veía a la gente leyendo un libro junto al mar, trotando en la orilla o durmiendo en una tumbona, solo para ser abrazados por el sofocante sol de Florida. Los sencillos placeres de la playa no eran lo único que ofrecían, también había una pequeña zona recreativa donde se podía leer, organizar clubes, jugar al bingo, etc. Tengo 20 y pocos años y estoy desesperado por dinero. Pensé que un lugar como este para un estudiante de medicina recién llegado sería una forma fácil de ganar dinero. Además, trabajar en una residencia de ancianos sería una excelente opción para un currículum. Resultó que las cosas se complicaron mucho más de lo que esperaba. No es algo así como, vi morir a gente que me gustaba, sino que cuando entras en un centro de atención a personas mayores, tienes que prepararte para la despedida. Es una dura realidad, pero es cierto. Lo que complicó las cosas fue lo que salió a la luz mientras trabajaba en el turno de noche. Algo que todavía no sé cómo interpretar. Mi trabajo era el mismo que el de todos en cuanto a asistencia a personas mayores, preparar las camas, limpiar las habitaciones, asegurarme de que todos estuvieran cómodos, etc. El turno de noche era un puesto que se esperaba que todos desempeñaran al menos una vez cada pocas semanas, era simplemente una rotación diaria de quien tenía la mala suerte de quedarse despierto para atender a algunos ancianos. Eran 2 personas en la recepción esperando cualquier llamada nocturna o, Dios no lo quiera, emergencias. La mayoría de las veces, simplemente era trasnochar hasta que el personal de la mañana te despedía. Como tenemos una plantilla bastante grande, puedo decir que solo he estado en el turno de noche 2 veces durante mi tiempo allí. Nunca me importó, y por las quejas de la gente, parecía que habían estado en una guerra. Una maldita pérdida de tiempo, me dijo un tipo llamado Will. Solo duermen, así que dejémoslos dormir. Entonces, cuando nuestra jefa, una figura autoritaria llamada Beulah, oyó su pequeña discusión, lo despidió enseguida. Tenía 0 tolerancia con el personal que despreciaba su trabajo. Beulah era un encanto cuando trabajé con ella, pero era muy estricta. Su razonamiento es comprensible. Su abuelo estuvo en una residencia de ancianos antes de fallecer, y no fue hasta que examinaron el cuerpo que encontraron los moretones por todas sus piernas y espalda. Evidentemente, una de las celadoras lo despreciaba por mojar la cama y enseguida lo golpeó con su propio bastón. Si hay el más mínimo resentimiento por parte de alguna celadora, lo corta de raíz, y sinceramente no la culpo. Era domingo cuando me llamaron para decirme que cubriría el turno de noche esta semana, pero que esta vez lo haría sola. Evidentemente, Greg, cuyo nombre salió en el sorteo para esta noche, estaba con gripe. Nadie más podía sustituirlo debido a otras obligaciones, lo cual era solo una excusa vaga para no trabajar el turno de noche. Pero no me importó. Solo conseguí un pequeño montón de libros para la semana siguiente para entretenerme. Veía cosas en el móvil, pero no quiero despertar a nadie, y tampoco quiero ponerme auriculares, porque, ¿y si alguien llama a recepción en mitad de la noche? No iba a correr ningún riesgo. Me había llevado Dimitar de Blatty, Beowulf de Barker, The Orchard Keeper de McCarthy y, irónicamente, Night Shift de King. En cuanto a las bebidas, pedí un paquete de café helado cold brew, de los grandes en lata. La primera noche no fue nada del otro mundo. Recibí 2 llamadas. Una de Ersel McCoy quejándose de que la tele de Thomas Hatfield estaba demasiado alta, así que hice de mediador e intenté que ambos llegaran a un acuerdo. Después de esa pequeña discusión, por suerte, guardaron silencio el resto de la noche. La segunda noche fue cuando empezó todo. Iba por la mitad de Dimitar cuando me entró sueño. Me froté los ojos y apoyé la cabeza sobre el escritorio. Oí las olas rompiendo afuera, subiendo y rompiendo. No sé cuánto tiempo estuve inconsciente, pero de repente me despertó una llamada de Maude Wells. Sé que se supone que debemos ser justos y amables con la gente que se aloja aquí, pero Maude era una cabrona. No lo admitía, pero creo que hasta Beulah la odiaba. Doblé la página y dejé el libro. Preparé mis oídos para no gritar y cogí el teléfono. Hola, señora Wells, ¿está todo bien? Al principio no hubo nada.
Esperé respuesta y pensé que tal vez me había llamado sin querer. Estaba a punto de colgar cuando su voz chillona susurró. Claire. Sí. Hay alguien en mi habitación. Ahora bien, fíjate, he estado en recepción todo este tiempo y no he visto entrar ni salir a nadie. Además, no pensé que hubiera dormido tanto como para que alguien se hubiera colado. Sin embargo, nunca la había oído tan nerviosa. Cuando hablaba, y hablaba a menudo, lo hacía alto y despacio, como si estuviera abordando a un niño maleducado. Esta vez, se mostró tímida y algo asustada. Antes de que pudiera decir nada, dijo con voz temblorosa. Se parece a ti. Disculpa. Esta persona parece. Dios mío. Señora Wells, ¿tiene náuseas o dolor de cabeza? Maldita sea, Claire. Dijo con un susurro ronco, entra, por favor. Colgué el teléfono y corrí a su habitación. Está al otro lado del edificio, así que corrí hacia ella. Mientras caminaba con paso pesado por los pasillos, oí un grito breve seguido de un ruido espantoso. Como un trozo de carne ablandada por un martillo, ¡pum! Seguí hasta llegar a la habitación, y fue entonces cuando vi algo salir corriendo el pasillo. Parecía que alguien salía corriendo de allí, resbaló por el suelo antes de ponerse de pie rápidamente. No llevaba más que ropa negra de pies a cabeza. Oye, grité, pero ya se habían ido cuando llegué a la esquina del pasillo. Es como si al girar a la derecha, simplemente hubieran desaparecido. Corrí de vuelta a su habitación y encendí las luces. Decir que me quedé en shock era quedarse corto. Tenía los ojos hinchados y cerrados como si tuviera dos uvas gigantes sobre ellos, sangre fresca salpicaba su almohada y su nariz estaba doblada en una posición imposible. Hacía gárgaras con sangre mientras jadeaba en busca de aire. No puedo ver. Claire. No puedo ver. Llamé al 911 inmediatamente y alerté al resto del personal sobre lo sucedido. Tanto yo como el resto del personal estábamos bastante conmocionados después de todo. La policía tomó notas, realizó entrevistas e incluso revisó las grabaciones de seguridad. Vieron a la misma persona saliendo corriendo de la habitación de la señora Wells, pero todo estaba borroso. Puede que Shady Pumps tenga la mayoría de nuestros equipos y tecnología a la vanguardia, pero por desgracia, lo único que necesitábamos actualizar eran nuestras cámaras. Solo teníamos unas cuantas, y no las habían cambiado desde mediados de la década del 2000. Digan lo que quieran de las VHS, pero al menos eran nítidas, por muy borrosas que fueran. Las primeras cámaras digitales que teníamos eran de pésima calidad. Solo había una mancha negra moviéndose de pasillo en pasillo. Nunca grabaron a dónde iba. La policía se quedó el resto del día investigando la zona, buscando cualquier prueba que pudieran reunir. Lamentablemente, el único ADN que pudieron encontrar fue la sangre de la propia señora Wells. Me citaron para interrogarme esa mañana y me aseguraron que era solo una formalidad. Tenía una coartada sólida, y las cámaras la respaldaban. Cuando volví a casa, me desmayé y no soñé. Me despertó la alarma que decía, turno de noche. Gruñí y llamé a Beulah, y a pesar de entender por qué dudaba en volver a Shady Pumps, me dijo. Imagínate cómo deben ser. Alguien atacó a Maude en mitad de la noche, y esperas que descansen bien. Sé que solo eres una persona, pero a veces una persona puede marcar la diferencia. Odiaba la idea de entrar, pero tenía razón. Por suerte, la tercera noche fue una noche de paz. Sin llamadas, sin disturbios, ni atacantes merodeando por las habitaciones. Tenía demasiado miedo de coger un libro, así que me tomé 3 latas de café helado para aguantar la noche. No dejaba de mirar a mi alrededor intentando encontrar algo, cualquier cosa fuera de lo común. Me quedé dormida en la última hora, y sé que estábamos dentro, pero aún podía oír el sonido de las olas al subir y romper. Era un sonido relajante para conciliar el sueño. Me encontraron desplomada sobre el escritorio, con el pelo pegado a un charco de saliva. No era mi mejor aspecto. Buenos días, Claire, me dijo Vic. Era alguien de mi edad, un tipo muy tranquilo, por cierto. Hola, dije entre mis palabras arrastradas y somnolientas. ¿Pasó algo? No. Gracias a Dios, no. Vic respiró hondo y al levantar la vista vi que tenía una expresión muy preocupada. Bien. Beulah recibió una llamada anoche del hospital. Maude murió.
Tenía rencor contra Maude, claro, pero no se lo merecía. En ese momento, me embargó un torbellino de emociones que no pude procesar bien. Simplemente asentí y agarré mis cosas. Vicky intentó consolarme, pero le hice un gesto para que no se molestara. Estoy bien. Solo necesito dormir bien antes de mi próximo turno, ¿de acuerdo? Te veo la próxima vez, Claire. Conduje a casa, y al ducharme, todas las emociones que había reprimido estallaron. Empecé a llorar sin parar. Sentí un tremendo hoyo negro en el estómago y la culpa me carcomía como un cáncer. Me sequé y tomé 2 pastillas para la ansiedad antes de acostarme. Al igual que el sueño de los días anteriores, no tuve sueños. La cuarta noche fue ajetreada, pero por suerte no de forma peligrosa. Fui de puerta en puerta a ver cómo estaban todos y todos me dieron las gracias. Después de lo que le pasó a Maude, pensé que seguramente se volverían en mi contra. Herschel McCoy incluso me llevó aparte y me tranquilizó. Tranquila, cariño, no fue tu culpa. Seguro que la policía atrapará a ese cabrón. Estás haciendo lo que puedes. Pensé que podría llegar hasta el final, pero la somnolencia del turno de noche me volvió a vencer y terminé quedándome dormida. Oí el mismo sonido de las olas subiendo y bajando en la orilla. Estaba empezando a disfrutar del turno de noche de nuevo, a pesar de todo. Me despierta Wanda, una de las más reservadas de Shady Pams. Normalmente se dedica a limpiar y dirigir las sesiones de yoga los fines de semana. Me tocó el hombro y me desperté. Despierta, despierta, dijo. Miré a mi alrededor y vi cómo el amanecer inundaba los pasillos de brillantes naranjas y amarillos. Turno agitado. Me reí, me levanté para estirarme y sentí un crujido en la espalda. Uf, necesito mi cama. Seguro. Oye, deberías haberte limpiado las botas antes de dar tus paseos. Dejaste arena y barro por todas partes. Me froté las lágrimas de los ojos y dije. No llevo botas. Ah, sí. Bueno, las huellas llevan hasta. Dejó de hablar. La miré y vi que su piel palidecía. ¿Qué? Pregunté, pero ella simplemente se apartó y miró el suelo de mármol. Las enormes huellas de botas embarradas estaban justo detrás de donde yo dormía. Me levanté de un salto del susto, sintiendo el hielo correr por mis venas. Me quedé mirando las huellas secas que cubrían el suelo. Nuestros ojos recorrieron las huellas hasta la habitación de Herschel. Dios mío. Gimoteé. Ambos corrimos a la habitación, y cuando abrimos la puerta de golpe. Tuve esperanzas los primeros segundos al entrar en la habitación. Porque parecía que Herschel simplemente se había caído al suelo y había derramado algo oscuro a su lado. Ni siquiera me di cuenta de lo blanco fantasmal que estaba. Cuando la sangre está quieta y sin tocar, casi parece negra. Cuando Wanda intentó ponerlo de pie, fue cuando me di cuenta de golpe. La sangre finalmente se manchó, mostrando un intenso color rojo bajo el charco de oscuridad, y entonces el aire de repente olió monedas. Luego, por supuesto, estaba el propio Herschel. Tenía un agujero cóncavo donde debería estar su cara. Lo único que sobresalía era su mandíbula inferior, todo estaba hundido y retorcido. Era como un cáliz carnoso que contenía sangre. Volvieron a llamar a la policía y la historia fue la misma que la última vez. La única diferencia esta vez son las huellas de botas, y cuando fueron a revisar las cámaras, solo encontraron una funcionando. La que daba a la recepción. Uno de los agentes me llevó aparte y me contó lo que había oído antes de quedarme dormida. Dije que solo oía las olas del mar rompiendo contra la orilla. Subiendo y bajando. Nada más. Me miró con curiosidad y frunció el ceño. No tiene ningún sentido, dijo. Se aclaró la garganta y se sentó a mi lado mientras abría su portátil. Me rodeó con el brazo, y por un segundo pensé que podría ser algún intento de coqueteo, pero pronto me di cuenta de que me estaba preparando para lo que estaba a punto de ver. Esta es la cámara de seguridad que te ha estado vigilando casi toda la noche. Dijo. Avanza rápidamente la noche, viéndome moverme, leer y caminar mientras la cámara captaba la imagen. Pero se detiene cuando empiezo a quedarme dormida. Algo entra en escena, una figura vestida de negro, con botas incluidas. Caminaba detrás de mí, dejando tras de sí barro y arena. Luego se detuvo, cerniéndose sobre mí, como si me estuviera observando. Luego se giró hacia la cámara.
Sé que la calidad de nuestra cámara de seguridad no es la mejor, pero sé lo que estaba viendo. Vi mi propia cara mirándome fijamente. Una versión distorsionada de ella con una sonrisa estridente que dejaba al descubierto todos sus dientes, como un niño pequeño aprendiendo a sonreír por primera vez para una foto en el colegio. Sus brazos colgaban a su lado como péndulos, y al final de cada uno había dos manos carnosas, como las de un hombre. Cuando se alejó de la cámara, corrió hacia lo que supongo que es la habitación de Herschel y desapareció solo unos minutos. Esta cosa hizo toda esta mierda horrible en solo unos minutos. Regresó a la cámara, levantando las manos como un cirujano recién esterilizado. Sangre brillante cubría sus enormes manos, y con una mirada silenciosa a la cámara, salió del edificio. La policía dijo que investigarían al asesino, publicaron anuncios en línea con las imágenes que recopilaron e intentaron mejorarlas lo mejor posible. Beulah corrió hacia mí después de que la policía se fuera para ver si estaba bien. No lo estaba, pero lo estaba sobrellevando. Me dio un fuerte abrazo y me dijo que no estaría solo esta noche, porque ella se quedaba conmigo. Miró a su alrededor, al personal y a los policías ocupados en sus asuntos, y me acercó a ella diciéndome: «Llevaré una pistola esta noche. Si esta cosa vuelve, le vuelo la tapa de los sesos. Nadie se mete con nosotros». Me fui a casa y dormí. Esta vez sí tuve sueños. Caminaba por los pasillos y luego me vi dormir. Empecé a sentir una punzada de pánico, y cuando intenté respirar por la boca, me costó, se sentía extraño. Solo podía respirar por la nariz. Inhalando y exhalando. Me sonaba familiar. Casi como olas rompiendo. Subiendo y bajando, inhalando y exhalando. Fui a la habitación de Maude y la vi dormida. Me miré en el espejo y vi mi cara, pero no la que estoy acostumbrada. Esto era algo diferente, esta era la versión de mi cara que veía en la cámara. Tenía los dientes apretados en una sonrisa perpetua y solo podía llorar. Oí una voz detrás de mí que decía: «¿Quién anda ahí?». Me giré y vi a Maude mirándome confundida. Al ponerse las gafas, su expresión se transformó en miedo. Agarró el teléfono y empezó a marcar. Negué con la cabeza e intenté decirle que no llamara a nadie, pero no pude hablar. «Claire. Hay alguien en mi habitación. Parece que tú». Corrí hacia ella, rogándole que colgara, agitándole las manos, pero estaba a punto de gritar. Así que intenté taparle la boca con la mano, pero con esas manos monstruosas, terminé mutilándola. Le di una palmada en la cara para que se callara, pero terminé rompiéndole la nariz. Ella gritó y yo, entré en pánico. Solo quería dejarla inconsciente, pero solo empeoró las cosas. Así que decidí que tal vez debería detener su sufrimiento, pero antes de que pudiera hacer nada, oí pasos que se acercaban y salí corriendo al pasillo. Al doblar la esquina, estaba de vuelta en el vestíbulo, mirándome dormido. Esta vez, me miré solo un segundo, y salí corriendo del edificio, caminando penosamente por la arena y el barro para llegar a mi coche. Pero en cuanto toqué la manija, me encontré de nuevo en el vestíbulo. Fue una especie de bucle extraño. Me vi durmiendo plácidamente, miré mis botas para ver el barro pegado a ellas, y luego miré a la cámara que me observaba. Un intenso asco me invadió, como una forma pútrida de déjà vu. Antes de que pudiera recomponerme, oí una voz que gritaba detrás de mí. «Claire». «Hola», dijo Herschel. Se levantó de la cama y miró hacia los pasillos, y mi mirada se encontró con la suya. «Dios mío, ha vuelto», dijo. Volvió corriendo a su habitación y yo lo perseguí. Yo no era el asesino. Fue un malentendido. Entré en su habitación y vi que estaba llamando al 911, y entré en pánico. Lo agarré y lo tiré al suelo con una fuerza mayor de la que imaginaba. Cayó de bruces contra el suelo de baldosas, y oí un crujido apagado en su cara. Lo agarré e intenté ver si estaba bien, pero el daño ya estaba hecho. Sangre caliente me corría por las manos. Salí de la habitación con las manos en alto, sintiendo la sangre manchar mi ropa. Pero nada goteaba al suelo. Miré a la cámara solo un instante y luego salí corriendo. Esto, por supuesto, fue en vano. Regresé al vestíbulo. Esta vez era diferente, me vi durmiendo, pero Beulah estaba a mi lado. Estaba despierta, leyendo una revista. Respiré hondo, presa del pánico, mientras retrocedía en silencio.
Pero Beula se giró y me miró con horror absoluto. Levanté las manos, aún manchadas de sangre fresca, e intenté calmarla. ¿Qué demonios eres?, gritó. Claire. Despierta. No me moví del escritorio, y en su desesperación, Beula sacó la pistola que guardaba en el bolso. Apuntó, y me abalancé sobre ella para quitársela. En cuanto se disparó, recibí una llamada que me despertó. Me desperté empapado en sudor. Mi habitación estaba helada, la ropa se me pegaba al cuerpo y oí el estruendo de mi teléfono vibrando en la mesita de noche. Vi que mi habitación estaba iluminada por los rojos oscuros del sol poniente. Miré el teléfono que retumbaba y vi que era el identificador de llamadas de Beula. Lo cogí con mano temblorosa y respondí. Ese sí. ¿Estás lista para el turno de noche, Claire?